Este es el Perú, un país de aproximadamente 1.2 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, habría que decir que este es un mapa bastante reciente. Para saber toda la historia de cómo llegó a ser lo que es ahora, habría que retroceder el tiempo unos 5000 años antes de Cristo. ¿Puedo robarte unos minutos de tu tiempo? Dale, entonces empecemos. Se dice que la primera civilización de América se originó aquí, en Barranca, a unos 175 kilómetros al norte de Lima. Esta fue conocida como Caral. Los Caral se dedicaban a la pesca y a la agricultura en las cuencas del río Supe. Para la construcción de sus templos y edificaciones utilizaron la técnica del chicras, que eran unas bolsas hechas con fibra vegetal rellenas de roca de diferentes tamaños. Hacia los años 1800 a.C., los asentamientos de Caral fueron abandonados aparentemente debido a desastres naturales como el fenómeno del Niño y probables terremotos. Los pobladores tuvieron que retirarse y evacuar hacia otras zonas como Sechín en Casma, Huaricoto en Ancash y Cotox en Huánuco, en donde se encontraron elementos de la tecnología Caral. Por esto es que muchos historiadores consideran que Caral fue el foco de la civilización andina. Ahora te voy a mencionar algo que has escuchado en el colegio. Luego del periodo arcaico, en donde estaba Caral, la historia del Perú hasta antes de la conquista española se divide en 3 horizontes y 2 intermedios, que son 5 periodos de los que hablaremos brevemente. El primero es el horizonte temprano, que comprende entre los años 1500 y 500 a.C., periodo en el que destacan 2 grandes culturas. Tenemos a Paracas, en el actual Ica, desde los 700 hasta los 200 a.C., que a su vez se divide en 2 grandes periodos. Los Paracas Caverna, en donde se caracterizaban por enterrar a sus muertos por medio de unos fardos funerarios con diversas ofrendas dentro de ellos, y Paracas Necrópolis. Vaya que los Paracas fueron grandes médicos, y esto se puede evidenciar en las famosas trepanaciones craneanas. Por otro lado, tenemos a la cultura Chavín, entre los 1200 y 300 a.C., que se expandió desde Lambayeque hasta Palpa en Ica, o como también parte de la sierra peruana. Los hallazgos arqueológicos de Chavín son alucinantes. El lanzón monolítico, el obelisco de Tello, la estela de Raimondi y las muy conocidas cabezas clavas. Pasamos entonces al intermedio temprano, entre los 500 a.C. y 700 después de Cristo. Por un lado, tenemos a la cultura Nazca, nuevamente en Ica, entre los 100 y 800 después de Cristo. Y exacto, sé lo que se te viene a la mente, las famosas líneas de Nazca, cuyo significado es aún un misterio. La otra cultura notable de este periodo fue la cultura Moche o Mochica, quienes ocuparon la zona del actual Trujillo, extendiéndose hasta Piura. ¿Y en qué destacaron los moches? Básicamente en su arquitectura, ya que hicieron grandes construcciones como la Huaca del Sol y la Luna. Además, son considerados como los mejores ceramistas del Perú antiguo. Entre sus obras destacan los conocidos Huacos Retratos. Se sabe que uno de sus gobernantes más notables fue el Señor de Zipán. Pasamos entonces al Horizonte Medio, que fue otro periodo de grandes expansiones comprendido entre los 700 y 1000 después de Cristo. Las culturas notables son Tiahuanaco, en la Sierra Sur, y de la que hablaremos más de detalle en el video de la historia de Bolivia, y la cultura Huari, que ocupó desde Lambayeque hasta Moquegua, incluyendo gran parte de la Sierra Central del Perú. Como ves, durante los horizontes la expansión siempre es mucho mayor. Y bueno, ¿en qué se destaca la cultura Huari? Muchos historiadores afirman que es el primer gran imperio de Sudamérica, ya que su gran expansión se debió no solo a conquistas militares, sino también a un proceso de asimilación de varios pueblos a la administración de la cultura Huari, imponiendo su religión y gobierno. Como todo gran imperio, Huari comienza su decadencia a finales del siglo XI, dando pase así al periodo del intermedio tardío, entre los 1000 y 1400 después de Cristo. En este último intermedio destaca la cultura Chimú, la cual se cree que sería la sucesora de Mochica debido a la ubicación similar, pero esta vez expandiéndose desde el valle de Guarmey hasta Tumbes. Los Chimú también destacan en cerámica, textilería y metalurgia. Sí, de aquí son los famosos Tumi, así como en arquitectura, y esto se puede corroborar si visitan la sorprendente ciudad de Chanchán. Finalmente, llegamos a la parte más esperada de la historia prehispánica, que llega con el horizonte tardío y el muy reconocido Imperio Incaico. Y es que este destaca por ser el imperio precolombino más importante de Sudamérica, y se inició aquí, en el actual Cusco, con la civilización quechua. Sus orígenes se remontan a la fundación del imperio a manos del primer inca, Manco Cápac, alrededor de los años 1200, con capital en Cusco. A este le sucedieron una serie de incas que fueron expandiendo el territorio. La gran expansión comenzó con el noveno inca, Pachacute, entre los 1478 y 1471, y logrando así someter a los cañaris en el actual Ecuador. Por el sur, sometió a los reinos aymaras, que ocupaban las zonas de los actuales Bolivia, Chile y Argentina. Por lo que ahora necesitaremos un mapa más grande. Así es, este imperio dominó territorios comprendidos desde Ecuador hasta el norte de la actual Argentina.
A Pachacútec se le considera el primer inca del Tahuantinsuyo, y a partir de aquí el imperio se llegó a dividir en los conocidos 4 suyos: Chinchalsuyo al norte, Contisuyo y Antisuyo en el centro, y Collasuyo en el sur. La decadencia de este imperio comenzó luego de la muerte de Huayna Cápac y la consiguiente guerra civil por el poder entre sus 2 hijos, Huáscar y Atahualpa, y para gran mala suerte del imperio, este hecho coincide con la llegada de los españoles al mando de Francisco Pizarro, quienes aprovecharon este malentendido y se aliaron con diversos pueblos oprimidos por el imperio y conquistando así definitivamente el Perú con la estrangulación de Atahualpa en Cajamarca en 1533. Una vez instaurado el virreinato del Perú, en una primera instancia ocupó todo este inmenso territorio que abarcó la mayor parte de Sudamérica. En estos, la máxima autoridad fue el virrey, quien era el representante personal del rey de España, siendo el primero de ellos Blasco Núñez de Vela. Posteriormente, se fueron creando nuevos virreinatos como el del Río de la Plata en el sur y Nueva Granada en el norte, quedando en el siglo XVIII reducido el territorio del virreinato del Perú a este mapa con capital en la ciudad de Los Reyes, que a futuro sería la ciudad de Lima. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con los pueblos originarios del Perú? Pues los indígenas fueron sometidos bajo un sistema de mita en donde cumplían trabajos forzados por bajos sueldos. Se les fue impuesta la religión católica y sus derechos fueron en todo sentido aplastados. Pero qué abuso, ¿no? Luego de siglos de represión, medidas que no dejaron para nada contentos a los habitantes del virreinato como las reformas borbónicas, la desigualdad de derechos entre españoles y peruleros, es decir, hijos de españoles nacidos en el Perú, generaron en el pueblo peruano un sentimiento de búsqueda de emancipación, que conllevaron a una serie de revueltas como la del conocido Túpac Amaru II. Y este sentimiento de búsqueda de libertad también se vio reflejado en los otros virreinatos, que se fueron independizando poco a poco gracias a algunos factores a su favor, como el debilitamiento de la corona española, quien en ese momento combatía en las guerras napoleónicas. Pero la independencia del Perú no llegó hasta 1821, en la que gracias al apoyo de corrientes libertadoras como la de José de San Martín desde el sur y Simón Bolívar desde el norte, se expulsó así el dominio español para dar pase a la Primera República del Perú. Durante los primeros años de la República se dieron importantes enfrentamientos con también nuevos países vecinos en vista de las discrepancias de los límites establecidos por los españoles. Entre ellas destaca la Guerra de la Confederación Peruano-Boliviana entre 1866 y 1839, la cual enfrentó a la creada Confederación Peruano-Boliviana con la República del Norte de Perú, que fue apoyada por Chile, y cuyo resultado fue la derrota de los confederados y así la separación definitiva del territorio boliviano, quedando el mapa así. Posterior a esta, vino la sangrienta Guerra del Pacífico entre 1879 y 1884, que se originó en una primera instancia por las discrepancias territoriales entre Bolivia y Chile, pero que debido al Tratado Secreto de Alianza Defensiva firmado entre Bolivia y Perú, este último también participó luego que Chile le declarara la guerra. El acontecimiento se dio en 2 campañas. La primera, marítima, en donde destaca el peruano del milenio, el almirante Miguel Grau, y posteriormente la campaña terrestre, que termina con la invasión de Lima por parte del ejército chileno y así la rendición del Perú. Resultado, un aproximado de 10.000 bajas, la cesión definitiva de la región de Tarapacá a Chile, así como la ocupación de Arica y Tacna y un Perú en estado de devastación total. ¡Qué daño!, ¿no? ¿Cansado que Perú perdiera tanto territorio? Lo siento, pero aún falta más. En 1909, Perú renuncia a la soberanía de la región amazónica del Acre ante Brasil, sin conflicto alguno por medio del Tratado Velar de Río Branco, quedando el mapa de esta manera. Vaya que se ha reducido bastante, ¿eh? Pero esperen, que aquí viene algo alentador. ¿Recuerdas que Arica y Tacna fueron cedidas a Chile? Bueno, en 1929, Tacna regresa al Perú mediante la firma del Tratado de Lima, recuperando así parte del territorio perdido durante la Guerra del Pacífico. Con esto, y con algunos acuerdos limítrofes con Colombia mediante el Tratado Salomón Lozano de 1922, el cual fue ratificado luego de una breve guerra entre ambas naciones en 1933, el mapa del Perú queda así. ¡Wow! Ya nos estamos acercando a lo que es el mapa actual. Y creo que me estoy olvidando de alguien. Ah, cierto, el otro vecino del norte, Ecuador. Bueno, con ellos las fronteras no se terminaron de delimitar hasta 1942, luego de la guerra peruano-ecuatoriana, que culmina con el Protocolo de Río de Janeiro, en donde Perú ratifica su soberanía sobre los territorios en disputa, por lo que finalmente el mapa del Perú quedaría tal y como lo conocemos hoy en día. Y bueno, creo que ya hablé mucho sobre la historia territorial y hemos dejado un poco de lado la historia del pueblo peruano. Pues bien, durante el siglo XX se sucedieron múltiples gobiernos, como el oncenio de Leguía en la década de los 20, el militarismo en los 30
el regreso a la democracia en la década de los 40 y un periodo de oligarquía durante los 50. Pero en definitiva, uno de los gobernantes más polémicos de la historia fue Juan Velasco Alvarado, quien llega al poder luego de un golpe de Estado y gobierna desde fines de los 60 hasta 1975. Es bien conocido por implantar la conocida reforma agraria, que a grosso modo se basó en la explotación de millones de hectáreas de los asentados para adjudicarlas a las comunidades campesinas. Si bien muchas personas estuvieron de acuerdo con esto debido a los sabidos abusos laborales cometidos contra los campesinos, lo cierto es que esto nos generó una inmensa deuda externa que sentó las bases para la posterior crisis económica de los 80, a la que se sumó la cuestionada gestión del presidente Alan García, con quien la hiperinflación se elevó a niveles nunca antes vistos y el Perú fue considerado entre los países más pobres del mundo. Para rematarla, comenzaron a crecer distintos grupos revolucionarios ante el descontento de la población, influenciados por regímenes de extrema izquierda como el soviético y el cubano. Así es, con esto me refiero a Sendero Luminoso y MRTA, que sumieron al país en una oscura época de terrorismo en donde alrededor de 70.000 personas perdieron la vida. La máxima expansión de estos grupos terroristas llegó en 1990 ocupando todo este espacio. Pero bueno, no se preocupen, que como todo régimen de terror, este también tuvo que caer. Y fue durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori en la que finalmente se venció a ambos grupos insurgentes. Aquí destaca la conocida Operación de Chavín de Huántar en 1997. Por desgracia, posteriormente se encontraron indicios de corrupción y violación de derechos humanos por parte del presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, que lo llevaron a renunciar a meses del inicio de su tercer mandato en el año 2000. A este le sucedieron nuevos gobiernos, que si bien han mantenido la economía estable y en constante crecimiento, todos estos han sido cuestionados por estar involucrados en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia, cuyo protagonista es la empresa brasileña Odebrecht. Escándalo por lo que incluso el presidente Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar ante una posibilidad de vacancia por incapacidad moral y fue sucedido por el vicepresidente Martín Vizcarra. Hemos llegado a la actualidad.